encontramos iniciando la tercera unidad de la asignatura de comunicación oral y escrita. Y en esta oportunidad vamos a revisar entonces el material correspondiente a esta unidad. Bien, vamos a compartir pantalla para comenzar a revisar entonces el material. Bien, aquí tenemos entonces el material, primer material, que está en recursos de aprendizaje. Ahí van a encontrar un PowerPoint, que sería este de presentación de la tercera unidad. Y también hay 2 PDF para que sean revisados. Vamos a partir entonces con el PowerPoint. La unidad de comunicación efectiva es una unidad que está presentada con esta tercera unidad de competencia, que sería lo que se espera lograr, ¿no es cierto?, en el estudiante. Entonces, dice así: aplica estrategias de comunicación, negociación y resolución de conflictos para mejorar el desempeño individual y colectivo del equipo, de acuerdo al contexto laboral. ¿Cuál es el propósito de la asignatura de la unidad número 3 de comunicación efectiva? Dice: para lograr una comunicación efectiva se requiere establecer mecanismos que garanticen que el mensaje que queremos transmitir llegue de una manera correcta al receptor y que a través de la retroalimentación podamos asegurarnos que el mensaje fue recibido con éxito. Bueno, para poder comprender, ¿cierto?, que cómo se establecen estos mecanismos, tenemos que partir siempre por saber en qué consiste la comunicación efectiva. Y para eso podemos decir que es la manera en que conseguimos transmitir un mensaje de forma sencilla y entendible para el receptor, sin alterar su objetivo final. ¿Sí? Es decir, esto implica que el emisor y el receptor van a interpretar el mismo significado. Aquí no hay interpretaciones, ¿no es cierto?, digamos, que sean erróneas o que tengan, digamos, una particularidad. Es decir, que el emisor comprenda digamos, una parte y el receptor comprenda otra, ¿sí? Ahí habría, digamos, una dificultad respecto de, por un lado, la construcción del mensaje y la recepción del mismo. También es importante decir que la forma en que nos comunicamos, los individuos, puede ser un factor decisivo. Por ejemplo, para conseguir un trabajo necesitamos, ¿verdad?, establecer una comunicación directa, ¿sí?, con un propósito también determinado. Para mantener una relación sana, ¿verdad? Las relaciones interpersonales necesitan ser siempre equilibradas, ¿verdad?, empáticas, respetuosas. Todo eso se logra, ¿no es cierto?, para conseguir, digamos, una relación sana. Incluso también para expresarnos con claridad y para evitar conflictos. Bueno, en este punto
Este punto es importante en la estrategia de comunicación, ya que la efectividad en la transmisión del mensaje es fundamental en la construcción de una visión compartida, que oriente los esfuerzos hacia los mismos objetivos, tanto organizacionales como personales. Aquí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de que la comunicación efectiva permea todos los ámbitos de desarrollo humano, desde los espacios más cotidianos hasta los espacios, digamos, llamados formales. Entonces, lo anterior implica que no es posible concebir una organización sin la comunicación. El proceso de comunicación se da todos los días. Por eso decíamos que permea todos los ambientes, todos los contextos, todos los espacios. No importa la actividad que se desempeñe. Los procesos de interacción y de integración en una organización solo pueden ser posibles a través de la comunicación. Ahora, la comunicación efectiva es importante para realizar las funciones básicas de gestión dentro de una organización. ¿Y cuáles serían estas? La planificación, la organización, la dirección y el control de los procesos internos y externos de la organización o de la entidad. ¿Y quién es el responsable frente, ¿no es cierto?, para que esto se cumpla? Es el gerente. El gerente, ¿no es cierto?, o los gerentes, si son varios, divididos por, digamos, por departamento o por áreas, el gerente es el responsable de desarrollar y mantener un sistema de comunicación efectiva en la organización, ¿sí? Entonces, vamos viendo que el rol en la organización es fundamental, ¿sí? Entonces, la comunicación se convierte en un elemento esencial de la planificación estratégica para lograr la integración y la interacción del capital humano. Sí, sí. Esto también, digamos, traspasa, por ejemplo, los ambientes de trabajo, el trabajo en equipo, la comunicación directa, ¿verdad? La comunicación, digamos, con cierto estilo, ¿verdad? Para que no existan malos entendidos, ¿verdad? Por ejemplo, los manuales de funciones, ¿verdad? Tienen que ser muy claros para que la gente sepa cuál es su rol, qué es lo que tiene que desempeñar, en fin, cuál es la función, ¿verdad?, a desarrollar. Y esto está establecido, digamos, por una dinámica de trabajo interna. Ahora, la comunicación se convierte en el vínculo entre el marco conceptual de la organización y también el marco operativo. Una cosa es la visión, la misión que tiene una organización determinada, y otra cosa es cómo se lleva, cómo se desarrolla, ¿sí? Cómo se lleva a la práctica. Esto implica la ejecución de estrategias para el logro de esta visión institucional. Es decir, lo que es la imagen, la proyección que tiene una empresa, siempre va a depender de lo que ocurre al interior, de cómo el trabajo, ¿no es cierto?, está diseñado para que todo, digamos, todo calce, ¿sí? Y sobre todo hay una gran, digamos, preocupación hoy en día porque el capital humano, es decir, las personas que trabajan, ¿no es cierto?, también estén en un espacio confortable, digamos, se sientan, digamos, comprometidos por un lado, pero también sientan de que están entregando aportes, ¿verdad? Y esos aportes son valorados, ¿sí?, por la institución. Es necesario señalar que el proceso de la comunicación interna se ve influenciado por los vertiginosos cambios a los que están sujetas las organizaciones. Vivimos en un mundo, ¿no es cierto?, y en un entorno globalizado y altamente competitivo. Por lo tanto, estos factores que son multiculturales también van aparejados con una intensa movilidad laboral. La gente está preocupada, ¿no es cierto?, de conseguir un buen empleo, de conseguir estabilidad laboral, y si no se consigue, ¿verdad?, o las condiciones van cambiando, entonces se produce esta movilidad laboral. Bien, vamos a revisar entonces los 5 pilares para una buena comunicación o para que se cumpla, ¿no es cierto?, la comunicación efectiva. Son varios aspectos, ¿no es cierto?, que tenemos que tener en cuenta. El primero sería la observación, la escucha activa y la empatía. 3 elementos fundamentales. Esto nos va a permitir recepcionar mejor los estímulos del emisor. El primer concepto se llama empatizar.
es decir, atender también a las necesidades del otro, ponerse, digamos, en su situación, ¿verdad? Para comprender y para establecer una relación mucho más cordial y mucho más directa. Está el reflejo, la paráfrasis, el feedback. Eso es sintonizar. Después está formular preguntas. Luego dice dar caricias positivas, es decir, reforzar la información, reforzar, digamos, también la comunicación permanente. Y está brindar información o informar directamente. Estos 5 pilares, ¿verdad?, son fundamentales para que exista una comunicación efectiva, para que sea clara, sea directa, sea cordial, ¿sí? Y sea beneficiosa para el conjunto de las personas, ¿no es cierto?, que la practican. Bueno, pero no todo es positivo. También nos encontramos, ¿no es cierto?, como sucede en las relaciones humanas, ¿verdad?, que existen también algunas dificultades. A esto le hemos llamado alteraciones de la comunicación. Dice acá que pese a los aspectos positivos anteriormente mencionados, es inevitable que en algún grado caigamos en alguna de las 3 principales alteraciones de la comunicación, agrupadas en la sigla DOP, que significa distorsión, omisión y generalización. Vamos a revisar cada uno de ellos para ir comprendiendo de qué se trata. La primera alteración de la comunicación se llama la distorsión. ¿Y qué es la distorsión? Es el hecho de negar los errores, los problemas y las dificultades. A veces se hace involuntariamente, ¿sí? No queriendo, digamos, no queriendo hacerlo, digamos, a propósito. Pero también se producen, digamos, dificultades, ¿no es cierto? Y eso puede generar problemas mayores. Entonces, se produce de manera involuntaria muchas veces, interpretamos los datos recibidos en forma subjetiva, acorde a nuestro propio marco de referencia o experiencia, o también desde nuestras creencias, ¿sí? Entonces, distorsionamos la información, ¿sí? O un mensaje, o de pronto una instrucción que se tiene que dar, ¿verdad? Se da a media, por lo tanto, o le cambiamos algunos aspectos que a nosotros nos parecen mejor, pero finalmente estamos distorsionando la información. Podemos distorsionar elementos a nivel cognitivo, ya sean ideas, pensamientos o creencias, como también elementos visuales o auditivos, como el rostro o la expresión de alguien, incluso su voz. Otro ejemplo sería, por ejemplo, negarse a reconocer la parte de responsabilidad que a cada uno le corresponde cuando se trata de un conflicto. O también interpretar de manera incorrecta los mensajes del otro, ¿sí? Interpretar mal lo que él o ella, ¿no es cierto?, dice. Yo puedo interpretar o puedo interpretar una parte del mensaje, o yo le puedo dar una connotación, por ejemplo, distinta al mensaje que estoy recibiendo, ¿sí? O de pronto mis creencias no me hacen comprender la totalidad de ese mensaje, ¿ya? Entonces, son situaciones personales que aquí comienzan a aflorar. A veces tienen que ver con nuestra forma de comprender las ideas, o también apela a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Nuestras emociones probablemente se sienten tocadas, y entonces lo que hacemos es reaccionar. Bien, veamos la siguiente alteración, se llama la omisión. La omisión es la supresión de algunos aspectos de los mensajes. Cuando uno omite algo es porque saca algo, ¿sí?, del mensaje. Una omisión es una renuncia a realizar o expresar algo, ¿sí? Es decir, yo renuncio a entregar, por ejemplo, toda la información. Entonces, entrego una parte o entrego, ¿no es cierto?, lo que a mí me conviene, ya desde mi punto de vista, algo que me acomode, ¿sí? Entonces, arreglo esto y lo presento, digamos, de una manera que se puede ver bien, pero que en definitiva no es lo que yo tendría que haber hecho, sino que
estoy, digamos, realizando algo por cuenta propia. Inevitablemente, parte de la información que llega del emisor se pierde. No se puede atender a todo el 100%. ¿Sí? Entonces, por eso, porque como se perdió información, no se comprende el mensaje o la información. Descalificando algún comentario desfavorable o dejando de notar información que afecta nuestra autoestima. Cuando nos sentimos tocados, cuando nos sentimos de pronto que nos está perjudicando alguna información, entonces la omitimos también. Ejemplos, un sujeto que omite realizar cierta acción, ha decidido no cumplir con algo que por algún motivo debería haber hecho, ¿sí? Toma la decisión equivocada. En nuestro discurso tendemos a obviar aquellas informaciones que bajo nuestra interpretación es irrelevante. Muchas veces hacemos eso, tratamos de resumir, si estamos contando algo, lo contamos desde nuestro punto de vista, ¿sí? Pero a veces ese punto de vista no es completo y no es objetivo frente al hecho que ha ocurrido. Entonces, estamos omitiendo información o estamos adornando la información, ¿verdad? Para quedar bien o para que parezca, ¿no es cierto?, mejor presentada, en fin. Siempre desde el punto de vista personal. Bien, la siguiente alteración de la comunicación es la generalización. La generalización. Aquí tendemos a aplicar lo emitido a situaciones donde no corresponde, usando términos como siempre, nunca, todo o nada. Este mecanismo suele estar presente en los prejuicios referentes al género, la raza, la religión, el color de piel y muchas otras, ¿sí? Por ejemplo, la nacionalidad también, ¿sí? Nosotros tenemos aquí una situación de inmigración que es constante en nuestro país, ¿verdad? Llegan personas de otros países y tenemos también, digamos, cierta tendencia a pensar que porque yo tuve una mala experiencia, entonces son todos iguales, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado porque la generalización, ¿verdad?, ocasiona problemas también a otras personas, ¿sí? O lo que denota, ¿no es cierto?, es un sesgo, ¿verdad?, de la información o del entorno en donde uno está, ¿sí? Es decir, toma en cuenta ciertos aspectos y a partir de esos aspectos que son muy específicos, entonces lo maximizamos y pensamos que eso ocurre en todo momento. Ejemplo, alguien basándose en una mala experiencia anterior con personas de una determinada ciudad, verbaliza, es que todos los de esa ciudad son iguales, ¿sí? Si le pasó algo, tuvo un problema con una persona de tal lugar o de tal país también, ¿sí? Entonces después dice, no, es que todas las personas que vienen de ese lugar son todas iguales, porque a ella le pasó algo o a él le pasó algo, tuvo una mala experiencia, entonces tiende a generalizar. Y eso sería una alteración entonces de la comunicación. Entonces dentro de las distorsiones tenemos criticar, reprochar, dice castigar alguna conducta y prevenir que se repita. Pero el resultado en general es la reducción de la autoestima del receptor y el deterioro de la relación. Eso es lo que pasa con la crítica o con el reproche. Entonces las personas terminan alejándose. Dar órdenes, que se ejecute la voluntad del que ordena. Es como una actitud autoritaria, ¿sí? No se tienen en cuenta las creencias, las emociones o los deseos de la otra persona, o bien su capacidad para cumplir lo ordenado, ¿sí? Es decir, se da la orden y se quiere que se haga tal cual como se indicó, ¿sí? Sin variantes de ningún tipo. Tampoco que la persona opine, ¿sí? O que haga que haga una parte. No, tiene que ser tal cual como se entregó la orden. Otra distorsión sería imponer ideas propias, ¿sí? Discrepar. Presentar la propia opinión como si fuera la única correcta, es decir, yo tengo la verdad, ¿sí? La persona posee la verdad o siente que la posee, ¿verdad? Y eso lo va a estar afirmando y lo va a estar defendiendo en todo momento. Leer la mente,
creer que estoy adivinándole el pensamiento al otro, pretender que se es capaz de detectar las motivaciones y actitudes ajenas. Eso implica, ¿no es cierto? Nadie puede andar mirando o adivinando los pensamientos, ¿sí? Y el otro sería generalizar en exceso, sobregeneralizar, es decir, confirmar el propio marco de referencia, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros que yo tengo para comparar, verdad? Entonces, sobre esa base, la persona siente de que por un hecho puntual, ¿no es cierto?, cae en este exceso de la sobregeneralización. Bien, acá hay un ejercicio, sería interesante que lo realizaran, ¿verdad? Dice acá, realicé un diagrama de las ideas principales y secundarias de los aprendizajes acerca de la comunicación efectiva. Utilice la técnica del árbol de ideas. Esta estrategia puede emplearse de manera individual o grupal. Es necesario llevar a cabo los siguientes pasos para su elaboración. Probablemente usted lo va a hacer solo o sola, por lo tanto, también es un ejercicio que se puede realizar de manera individual. El estudiante realiza una lectura profunda y dice matricula o integra las ideas principales. Número 2, elabora un esquema en forma de árbol. En el tronco del árbol se coloca el nombre del tema y en las ramas principales se coloca la idea principal y en las ramas más pequeñas, sí, o las que están por los lados, se colocan las ideas secundarias. Entonces así se organiza la información tal cual como está, ¿no es cierto?, en este esquema. El tema, idea básica o idea, ¿cierto? Esas ideas básicas serían las ideas principales y luego al lado estarían las ideas secundarias. Bien, esta sería entonces la primera información, el primer PowerPoint que tenemos para esta tercera unidad. Vamos a dejar de compartir. Vamos a ver aquí la pantalla. Bien. Tenemos entonces acá el texto correspondiente a las estrategias discursivas. Este sería el segundo material de la unidad de comunicación efectiva. Entonces, vamos a comenzar en primer lugar hablando de la comunicación efectiva. Es importante que comprendamos de qué se trata este tipo de comunicación, qué características tiene, cómo se diferencia de pronto de otro tipo de comunicación. En este caso podría ser la inefectiva, ¿sí? La estrategia de la comunicación tiene como objetivo siempre la transmisión efectiva y eficiente del discurso al público, ¿sí? A eso nos vamos a referir con este material. Está integrado por el expositor o el orador y la audiencia o público. Entonces, para eso vamos a empezar hoy día, vamos a revisar las estrategias discursivas. Y para eso vamos a definir, ¿no es cierto?, qué son las estrategias discursivas. Acá dice que son todos aquellos recursos lingüísticos a los que el hablante recurre para maximizar la efectividad de sus mensajes en pos de la consecución de sus propósitos o intereses. Estas estrategias son aplicadas de forma recurrente en distintos formatos discursivos y no se limitan a la comunicación oral solamente. Tal aplicación está ligada al contexto cultural, por un lado, y al contexto social de los emisores participantes. Ahora, estas herramientas, estas estrategias discursivas, son las distintas herramientas lingüísticas que utiliza el emisor para lograr la atención del público receptor en el contexto en que se transmite el mensaje. Pueden variar de acuerdo a la intención, ¿no es cierto?, y al propósito que tenga el hablante en relación a lo que quiere producir en el receptor.
Es decir, siempre va a haber una intención, se va a querer lograr un propósito, ¿sí? Entonces, esos son, digamos, es lo que se espera desarrollar a partir de este tipo de estrategias. Vamos a conocer cuál sería esta clasificación de estrategias discursivas. Acá la tenemos. Son 5 tipos de estrategias discursivas. La primera se llama la estrategia de captación. La segunda, estrategias de credibilidad. Después tenemos las estrategias de deslegitimación, las estrategias de dramatización y las estrategias polémicas. Vamos revisando cada una de ellas para entender, ¿no es cierto?, de qué se trata. La estrategia de captación se refiere a la captación de la atención. Es una estrategia de tipo argumentativo. Son aquellas utilizadas para seducir al receptor y persuadirlo mediante el mensaje, ¿sí? Capta la atención de su público, ¿verdad? Y a través del mensaje, ¿no es cierto?, va sosteniendo esta atención, ¿no es cierto?, y de la audiencia, ¿no es cierto?, que está presente. De manera tal que su respuesta represente un giro de perspectiva hacia nuestra propuesta o hacia la propuesta del, en este caso, ¿no es cierto?, del emisor. Las estrategias de captación son muy utilizadas en los ámbitos, por ejemplo, de la publicidad, las campañas, ¿sí? Las campañas publicitarias o las campañas comerciales y también en la política. Entonces, finalmente es como un encantador, ¿sí? Como este mago, ¿sí? Que encantaba, digamos, a las personas con su música. Así está reflejado en este tipo de estrategia. La segunda estrategia se llama estrategias de credibilidad. Y para poder comprender qué son estas estrategias de credibilidad, también necesitamos saber en qué consiste la credibilidad. Podemos decir que es la capacidad que tiene una persona de ser creído, es decir, de que le crean, ¿sí? De sentirse que le están creyendo. Así, de esta manera, consigue el respeto de los demás, la gente confía en él o en ella, ¿no es cierto?, en lo que dice y en lo que es. ¿Sí? Se visualiza como una persona respetable, ¿verdad? Tiene ciertas características asociadas. Por ejemplo, se asocia con la honestidad, con la prudencia, con el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento, digamos, que tiene con su inteligencia, ¿verdad? Con el compromiso, con la consistencia. Todo eso son cualidades muy positivas. Entonces, la credibilidad, ¿no es cierto?, le va a dar, digamos, estas características que son vistas por las personas, ¿verdad?, que son su público, su audiencia, en este caso. Ahora, estas estrategias de credibilidad se refieren a los recursos utilizados para blindarse, para reforzar. Esto tiene que ver con el emisor. Entonces él se blinda, se refuerza y aumenta su nivel de credibilidad, ¿sí? Ahora, esto es apoyado por el receptor o receptores, porque finalmente son ellos quienes construyen una imagen, ¿no es cierto?, en este caso podría ser el orador, el presentador, ¿verdad?, el expositor. Son consideradas una fuente idónea en profesiones u oficios, como por ejemplo el periodismo, la medicina, la ingeniería. Pero ojo, porque no tiene que ver solamente con carreras, ¿verdad?, que han logrado, digamos, un prestigio, que son reconocidas socialmente, sino que más bien tenemos que fijarnos más bien en la calidad de la persona, de sus valores y de la manera de relacionarse con los demás. Finalmente, eso es lo que le va a dar la credibilidad a una persona. Ok, pasemos entonces ahora a ver las estrategias de deslegitimación. Palabras un poco complicadas, pero vamos a ver de qué se trata. ¿Qué sería entonces deslegitimar? Sería el primer concepto. Es una forma de destruir la credibilidad de un opositor, ¿sí? Esto es bien recurrente cuando hay, por ejemplo, campañas políticas, ¿sí? En este caso, ¿no es cierto?, a veces los candidatos, sobre todo en los debates,
tienden a restarle seriedad o restarle, por ejemplo, la calidad o incluso derechamente le faltan el respeto, por ejemplo, a su opositor. En ese sentido, también se aplican mucho los discursos que apelan a las emociones. Son estrategias que se utilizan en espacios de debate y también de negociación. Y de forma mucho más explícita y directa en las campañas y las carreras políticas. Eso lo conocemos, ¿verdad? Que la política, que siempre ocurren, digamos, estas dificultades muchas veces, quedan los candidatos en el camino justamente porque empieza a salir información, empieza a salir, digamos, otros aspectos, o empieza a primar, digamos, una forma agresiva de hacer campaña. Bueno, esto sería una estrategia, ¿no es cierto?, muy utilizada. Ahora, los recursos para la deslegitimación pueden caer en la ofensa y en la falta de respeto en procesos comunicativos participativos. ¿Sí? Se ha estimado que el abuso de estos recursos puede incurrir en contradicciones, incluso en ataques que luego, ¿no es cierto?, se saben que no tenían fundamento. ¿Sí? Pero en el momento surten efecto porque puede significar, ¿no es cierto?, la baja de un candidato en ese momento. Bien, la siguiente estrategia se refiere a la estrategia de dramatización. En este caso, el emisor suele recurrir al uso de figuras literarias y a la exposición de supuestos y escenarios que apelen a las emociones, ¿sí?, a la anécdota y al recuerdo, para poder penetrar exitosamente los receptores. Al decirlo con palabras más sencillas, sería que el emisor plantea situaciones motivadoras, ¿sí?, para dramatizar. Va adecuando el lenguaje, su lenguaje verbal y no verbal, al contexto y al tipo de audiencia. En este caso, observamos aquí, ¿no es cierto?, al expresidente Obama como secándose una lagrimita, ¿eh?, de su ojo, y eso implica, ¿no es cierto?, de que se observe una persona más vulnerable, una persona más cercana, más humana, es decir, tiene toda una connotación, ¿no es cierto?, de dramatismo por un lado, pero por otro lado, ¿no es cierto?, apela mucho a las emociones y eso genera una cercanía con su audiencia. Entonces, todas estas estrategias son estrategias que se estudian, ¿ya?, y se practican en los momentos indicados, es decir, cuando queremos lograr un objetivo en particular. Y estaría la última estrategia, el tipo de estrategia serían las estrategias polémicas. Estas son consideradas negativas, 100%, son descalificadoras por un lado, son utilizadas principalmente para generar reacciones abruptas, reacciones extremas y de tipo sensacionalista, ojalá. Su uso es considerablemente alto en los discursos públicos, políticos y sociales, ¿sí? Todo lo que sea polemizar, aquí hay, digamos, una forma, un trato, ¿no es cierto?, que sobrepasa, digamos, los límites muchas veces, ¿sí?, de cordura, de cordialidad, de respeto, ¿sí? Entonces, eso está considerado, digamos, como una estrategia que genera también frutos, ¿sí?, que ayuda también a conseguir objetivos. En este caso observamos aquí al presidente de Brasil, presidente Bolsonaro, ¿verdad?, en actitudes que claramente le hemos observado, ¿no es cierto?, muchas veces en televisión hemos visto que él polemiza frente a distintos temas. Ha polemizado respecto de, por ejemplo, de la pandemia, de las vacunas, también de los gobiernos de otros países, ha polemizado con el gobierno chileno, ¿verdad? Y así, una cantidad de puntos de vista, ¿verdad?, que él tiene y que digamos, lo saca a colación, ¿verdad?, en su discurso o en sus presentaciones. Bien, cerramos entonces el tema de las estrategias discursivas y junto con estas estrategias discursivas vamos a enlazar 3 conceptos que son fundamentales a la hora de poder desarrollar una buena argumentación.
¿sí? Y aquí vamos a pasar brevemente a hablar de un señor muy importante en nuestra historia, digamos, humana, ¿sí? En el siglo IV antes de Cristo aparece este señor llamado Aristóteles. Aristóteles podríamos decir que es el padre de la filosofía. Nació en el año 384 a.C. en Macedonia, en Grecia. Fue discípulo de Platón, pero se alejó de las ideas de Platón. Él planteó otro sistema, ¿no es cierto?, de pensamiento, de forma de ver el mundo. Escribió más de 200 obras relacionadas con distintos aspectos del conocimiento, como la ética, la política, la estética, el arte, la física, la astronomía y muchas otras. Entonces, él planteó en un libro, o en un tratado más bien, llamado La Retórica, planteó, ¿no es cierto?, el arte de la persuasión, lo desarrolló. ¿Y cómo lo hizo? A través de 3 tipos de argumentos, que son persuasivos, de convencimiento, ¿verdad?, o modos de apelación en un discurso. Estos se llaman el ethos, el pathos y el logos. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, para que un argumento sea válido, para convencer a alguien, se ponen en práctica estos 3 tipos de persuasión. La primera sería el ethos. Aquí el ethos estaríamos hablando de los argumentos ligados al ethos son de orden moral y atañen al emisor del discurso. Apelan a la autoridad y a la honestidad del orador, a su credibilidad y a la relación con la audiencia. Son en suma las actitudes que debe adoptar el orador para inspirar confianza en su auditorio. Entonces, la credibilidad del orador y del mensaje, de ese mensaje que va a entregar, es tan potente, ¿no es cierto?, su credibilidad, que cualquier mensaje que entregue, ¿no es cierto?, va a ser creído por su público, ¿sí? Es decir, no va a ser cuestionado. Perdón. Ese sería el primero, la credibilidad, llamada ethos. El segundo tipo de persuasión corresponde al pathos. ¿Y qué es el pathos? El pathos es un tipo de argumento, ¿no es cierto?, de orden puramente afectivo y está ligado fundamentalmente al receptor. En el caso del ethos estaba ligado al emisor y en este caso está ligado al receptor del discurso, es decir, quien recepciona la información. Pathos significa sufrimiento y experiencia. En la retórica esto se traslada a la habilidad del orador de evocar emociones y sentimientos en su audiencia. Veíamos recién la imagen del presidente Obama, yo hablaba ahí de la estrategia de dramatización. Esa estrategia de dramatización perfectamente es una estrategia de pathos, ¿sí? Es decir, donde el presidente Obama, ¿no es cierto?, apela a las emociones para conectarse con su público. Entonces, cuando se apela a las emociones, se genera una cercanía con la audiencia, ¿ya? En esencia, el pathos es buscar la empatía con su audiencia. Y el tercer tipo de tipo de persuasión, ¿verdad?, o de argumentación sería el logos. Aquí los argumentos están ligados al tema y al mensaje mismo del discurso, ¿sí? Es decir, se circunscribe al mensaje, o sea, y al tema. El mensaje está, ¿no es cierto?, basado en un tema específico y no se sale de ahí. Se utilizan los argumentos apoyados con evidencia, con bases, apela a la razón y a la inteligencia de la audiencia, ¿sí? Sí, son discursos mucho más, digamos, que están basados en las ideas y se desarrollan las ideas o del conocimiento, alguna área del conocimiento. Entonces, el público también es un público que comprende, que entiende de esa temática. Logos significa palabra, discurso o razón.
En este caso, el discurso va a apelar a la razón, a las ideas, ¿verdad?, bien presentadas, es decir, a la inteligencia, digamos, a todo lo que es nuestro sistema cognitivo, ¿verdad?, de comprensión de estas ideas. Ahora, es necesario que el expositor o el ponente alcance un equilibrio entre sus argumentos lógicos, ¿sí?, entre el logos, el patos y el ethos, es decir, entre los argumentos que sean creíbles, ¿sí?, que se logre una cercanía, una empatía con la audiencia, sería el segundo aspecto, ¿verdad? Es decir, un patos bien desarrollado y un logo, es decir, centrado también en un discurso, ¿verdad?, bien propuesto desde el desarrollo de las ideas, desde la presentación de las ideas. Entonces, el equilibrio se produce cuando se juntan estos tres aspectos, ¿verdad?, en un individuo y en la preparación del discurso. Cuando el discurso se compone de razón, ¿verdad?, y ese razonamiento está bien explicado, cuando además de eso se incorporan elementos afectivos, ¿verdad?, que ligan al expositor con su público, ¿verdad?, y además de eso se genere este ambiente, esta imagen de credibilidad del expositor, se están cumpliendo entonces ahí, digamos, los tres elementos conjugados. Esos tres elementos conjugados le van a dar una validez, ¿no es cierto?, a esta manera como nosotros podemos argumentar frente, por ejemplo, a un tema, podemos argumentar respecto de un discurso, entregar, digamos, un discurso, por ejemplo, pensando en una campaña política, o también, ¿no es cierto?, puede ser una campaña publicitaria, una campaña social. Por ejemplo, la Teletón sería una campaña que nos serviría para desarrollar estos tres aspectos, ¿verdad? La imagen de credibilidad, ¿verdad?, que tienen las personas que trabajan en la Teletón. A la cabeza está don Francisco, ¿verdad?, que aunque a veces han querido, digamos, denostar un poquito su imagen respecto de la Teletón, pero sabemos de que él ha sido el gestor, ¿sí?, el gestor de este proyecto, y que probablemente que si él no hubiese estado o se hubiese retirado, a lo mejor no existiría ya, digamos, esta organización, ¿verdad?, dedicada al trabajo con personas discapacitadas. Entonces, en la Teletón ahí podemos observar los tres aspectos, ¿sí? Cuando se empieza a hacer la campaña, ¿verdad?, se apela no solamente a la razón, ¿sí?, a las ideas, porque finalmente lo que se espera es que la gente done dinero, y las empresas también lo hagan, ¿sí? Entonces se apela al razonamiento, ¿verdad?, se apela al corazón de las personas, y ahí estaríamos hablando del patos, que también, digamos, se presenta, y estaría también, ¿no es cierto?, la credibilidad, que en este caso serían las personas que trabajan en la Teletón. Ahí tenemos un caso bien cercano para nosotros. Bien, aquí terminamos entonces la primera grabación de la tercera unidad. Nos queda una parte de esta unidad, pero la vamos a hacer en una siguiente grabación. Bien, voy a dejar de compartir entonces y me despido. Que esté muy bien. Hasta luego.